tablas de carne, porque el Señor dice que Él quiere escribir su ley, ¿en dónde? En la mente y en el corazón las iba a escribir. Bueno, lo que dice aquí, dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ven, desde un principio, o sea, ustedes se van a dar cuenta que la palabra de Dios, la Biblia, está llena de pensamientos. Y mayormente pensamientos malos, negativos, carnales, terrenales y opositores. Y sin darnos cuenta, ¿por qué el mal pensamiento? Porque estamos como, ¿cómo se puede decir la palabra? Es como chocando una mente con otra mente. Nuestra mente carnal con una mente espiritual, que es la palabra de Dios. Y lo vamos a mirar cómo científicamente, cómo es que Dios no se equivocó al crearnos, y al crear todo esto, el Señor lo hizo sabiamente, y por eso cada vez más nos damos cuenta, y algunos de los científicos y algunos de los que según han visto y han estudiado la naturaleza, han creído en el poder de Dios. Eran ateos y por andar investigando más y más, ellos se han dado cuenta y se han convertido al Señor. Entonces aquí, ¿quiénes eran los que pensaban mal? ¿Quiénes eran? El pensamiento malo. Dice, eran los escribas, un escriba. ¿Y qué es un escriba? ¿Qué es un escriba? Vamos a ver qué era un escriba. Los escribas eran expertos en la ley y habían estudiado académicamente. O sea, ellos sí habían estudiado en las escuelas. No podía ser un escriba. Y habían estudiado para interpretar las escrituras y para poder copiarla minuciosamente. O sea, cada palabrita, todo debía ser copiado minuciosamente. Pero también, ¿qué más hacía? ¿Qué era un escriba? Un escriba servía como consejeros legales. Eran expertos en juicios, como abogados también eran, y maestros de la ley. Pero lo triste de todo esto es de que sabiendo toda la ley, conociendo el Antiguo Testamento, conociendo profecías, ellos no reconocieron al Mesías, no reconocieron a Jesús, no reconocieron el cual ellos habían estudiado por cientos de años, quién iba a venir a salvarles. Fueron otras cosas que cegaron la mente de estas personas. Y ojalá que esto no pueda estar sucediendo con nosotros. Entonces, para que fuera un escriba, ¿saben que se tomaba mucho tiempo? No había un tiempo específico cuánto iba, como hoy. Tienes una academia, tienes un estudio, tú sabes que puede ser 3, 4 años, a los 20 años, a los 23, a los 24, pero un escriba no. Comenzaba desde muy temprana edad en las escuelas de los rabinos. Y así hay veces lo más largo que se llegaba para ser escriba, llegaban a veces hasta los 30 años para poder ser un escriba. Pero bueno, entonces, ni aún con tanto estudio, imagínense, no pudieron reconocer a su Salvador. Mateo 12, hablamos ya de los escribas, 24 dice, mas los fariseos al oírlo decían,
Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. También, aparte de los escribas que pensaban mal, los fariseos también pensaban mal. Bueno, entonces miramos qué son un escriba. Ahora vamos a ver rápidamente los fariseos. Los fariseos eran miembros del partido político y religioso, conocidos por su estricta observancia de la ley mosaica y por sus tradiciones. ¿Y por qué ellos no pudieron también reconocer al Mesías? ¿Por qué? Ellos, los fariseos, daban gran importancia a las tradiciones, que las ponían al mismo nivel como la ley, al mismo nivel. Y pues a Cristo muchas veces lo criticaron, lo acusaron de violador del sábado, pero no tanto porque Jesús estaba violando la ley moral, sino porque él estaba violando sus tradiciones, según ellos, ¿no? Por eso le decían que él era un violador del sábado. Y de ahí se ha agarrado el mundo cristiano a decir que mira, Cristo violaba el sábado, Cristo por eso estaba desapareciendo esa ley del sábado, pero no se dan cuenta que ellos, es más, hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy, ya en aquel tiempo pues tenían sus tradiciones al mismo nivel, al mismo par que la ley moral o que las leyes. Pero hoy no es así. Hoy las tradiciones sobrepasan a la ley de los 10 mandamientos, a la ley que ellos conocen como la ley de Moisés. Hoy está sobre, sus tradiciones están sobre las leyes de Dios. Y bueno, pues nosotros sabemos que cuando sucede algo así, que vienen tinieblas, terribles tinieblas espirituales. Por eso Jesús muchas veces les dijo que vosotros sois ¿de quién? De vuestro padre el diablo, ¿verdad? Y ellos se enojaban, se enrabiaban cuando escuchaban eso. Aquí vemos que los escribas y los fariseos pensaban mal. O sea, sus pensamientos siempre eran malos. Siempre estaban cavilando en qué manera convocar para hacer caer a Jesús, o a ver en qué manera tentarle, o a ver cómo acusarle, o a ver cómo prenderlo. Siempre eran sus pensamientos al mal. Pero si nosotros podemos ver, no solamente aquí, Maranata, sino todo el mundo, especialmente el mundo adventista, si nos pusiéramos a pensar, ¿creen que seríamos mejores que esas personas que fueron en el tiempo de Jesús? Que nuestros pensamientos son puros, son sinceros, son amorosos, o tal vez somos parecidos a ellos, que nuestro pensamiento siempre va ¿a dónde? Inclinado. Pero miren, sigamos viendo porque quiero ir a más adelantito aquí. Mateo 16:5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Y qué pensaban ellos? Pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Pero entendiendo Jesús, les dijo: ¿por qué piensan dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tienen pan? Hasta los discípulos pensaban torcidamente, o sea, mal. O sea, para todo había algo que pensar mal. Porque pareciera muy sano esto, pero eran malos pensamientos. Por eso Jesús le dijo: ¿por qué piensan dentro de vosotros, hombres de poca fe? Entonces, es muy importante cuidar los pensamientos, porque de ahí está pendiendo nuestra vida eterna. Se como un hilo. O sea, nuestros pensamientos, de ahí pende nuestra vida eterna. Ustedes saben qué es pender de un hilo. Con un mal movimiento, un peso extra o lo que sea, se rompe y adiós al vacío. Entonces, por eso es una lucha, es una guerra continua, constante. Vivimos en una guerra psicológica.
nuestra guerra espiritual es más que nada psicológico. Y por eso, como Satanás ha estudiado tantos años el cuerpo humano, él sabe a dónde dirigir sus flechas, cómo dirigirlas, cómo poner sus trampas, y él sabe a dónde es que nosotros vamos a poner el pie para caer directamente ahí. Bueno, entonces, los malos pensamientos, si ustedes se dieron cuenta, Cristo nos enseña que el hombre está errando continuamente a causa de los pensamientos, continuamente. Y podemos leer muchos versos donde están los malos pensamientos, pero mayormente, hermanos, o sea, hablando, pues sabemos que el mundo que está sin Cristo, sin Dios, o sea, está afuera, ¿verdad? Pero hablando entre nosotros, ¿hacia dónde nuestros pensamientos están inclinados más? Que recordemos que aquí hay una balanza, está la balanza del bien y del mal. El Señor nos dice, escoge el bien, escoge la vida. Entonces, eso es lo que debe pesar más, pero ¿hacia dónde creen que nuestros pensamientos, mirándonos a nosotros mismos, a dónde están inclinados mayormente? Y pues miren, sabemos lo que sucedió en Génesis 6, ¿no? Que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad de los hombres, ¿por qué era mucha? Porque dice, y todo su designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí se origina todo el mal, en el pensamiento. Y dice de continuo, de continuo, de continuo. El Señor tenía hijos desde el Edén. Si se dan cuenta, desde el Edén, Él tuvo hijos. Estuvieron los hijos de los hombres, que eran los hijos de Caín. Estuvieron los hijos de Dios. Pero, ¿qué pasaron con los hijos de Dios? Desde los tiempos que salieron del Edén hasta los tiempos del diluvio. ¿Dónde quedaron los hijos de Dios? ¿Cuántos fueron salvados en el diluvio? 8. ¿Cuánta gente no había en aquel entonces? Porque ellos vivían casi 1000 años. Ellos tenían muchísimos hijos. ¿Dónde estuvieron esos hijos de Dios? Porque los pensamientos de dónde eran continuos, solamente el mal. ¿Se dan cuenta, hermanos, que somos muy propensos a tener esos tipos de pensamientos que nos llevan a dónde? A la muerte, a la destrucción. Pero todo tiene que ver con, pues, a qué le abro puertas, a dónde cierro puertas, y casi el hombre está acostumbrado a cerrar puertas o a resistir a Dios. El hombre está acostumbrado a resistir al Espíritu Santo. Cuando el Señor dice, resistid al mal y él huirá. Pero no, el hombre no resiste el mal. Viene el mal y caemos fácilmente. Pero viene el Espíritu Santo y ¿qué hacemos? A él sí lo resistimos. Por eso el Espíritu Santo, como en la lección, ¿verdad? En la mañana, se está retirando gradualmente de la tierra, de los corazones. Imagínense cuando el hombre quede abandonado, hermanos, y que esté posesionado por el espíritu demoníaco. Si ahorita vemos eso, que todavía está el Espíritu Santo, ahora puede imaginarse cómo se pondrá cuando ya no haya más Espíritu Santo. Por eso Proverbios 22:6 dice que debemos, ¿cómo? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Porque desde la juventud es que se debe enseñar, se debe de conocer los principios, los valores, porque cuando no hay esto, ¿qué sucede? Porque esto es la juventud de hoy. Ustedes se van a dar cuenta todas las manifestaciones que hay mucho joven. Esos son los jóvenes de hoy. No tienen valores, no tienen principios y todo eso está resultando en una corrupción generalizada. ¿Qué sucede con las mentes de las niñas y niños, mujeres y hombres? ¿Cómo está hoy, hermanos, el mundo? ¿Qué está sucediendo?
los pensamientos, cómo están siendo arrastrados, llevados, cautivados, pero no hay discernimiento. No hay discernimiento. Hay una batalla terrible, hermanos, terrible por los pensamientos, porque nuestra mente es un campo de batalla. Por ahora hay dos señores peleando en ese campo, porque hay algo aquí, algo que le interesa a esos señores. Sabemos que el Señor es el Dios creador de todas las cosas. Él es el que está luchando, peleando por obtener el lugar que Él le corresponde, porque Él lo creó para Él. Pero hay otro Señor que usurpa el lugar de Dios. Hay una guerra terrible por los pensamientos. ¿Y ven? Eso fue lo que ocasionó la ruina de los antidiluvianos. Y eso va a ocasionar la ruina de los que hoy vivimos y hemos alcanzado estos últimos tiempos. Mire, Marcos 7:21 dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, que es una lujuria excesiva, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y bueno, pues podemos ver, mis hermanos, cómo la Biblia nos enseña y está lleno de que el pensamiento del hombre está de continuo al mal. Y la maldad es grande porque el pensamiento es malo, es corrupto, es carnal. Y bueno, pues a causa de todo eso, la facultad de nuestros pensamientos, porque Dios nos ha dado facultad para pensar. Y esa facultad se ha corrompido, se está corrompiendo. Va muy rápido, va muy rápido. Pero ¿saben cómo es que se ha corrompido? Esa facultad que Dios nos dio para pensar, cuando viene la concupiscencia o cuando mezclamos los pensamientos con la concupiscencia, que son los deseos desordenados, entonces es ahí que viene el mal pensamiento. O sea, se empieza a formar, ustedes saben, una mente que se forma para que usted le dé forma nuevamente, qué difícil es. Una persona que ya ha sido traumada psicológicamente desde su niñez, qué traumas lleva arrastrando para toda su vida casi, a menos que Cristo venga y le lave bien esa mente. Pero prácticamente eso es lo que está sucediendo. Mezclándose la concupiscencia, está arrasando con esa facultad del pensamiento, hermanos. ¿Y por qué es que hay una lucha tan grande por nuestros pensamientos? ¿Por qué creen ustedes que hay una lucha grande entre es Dios queriéndonos salvar y Satanás queriéndonos destruir junto con él? ¿Por qué está esa lucha? Para poder eso, mis hermanos, saben que el Señor Jesús, hablando de todos esos pensamientos malos que salen del hombre, desde el principio, desde el Génesis hasta el final, Él quiere que nosotros seamos diferentes. Y para eso, Él nos dice y les dijo a su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Estas palabras fueron las primeras que les dijo antes de darles el maná, antes de seguir, antes de conducirlos, antes incluso de darle la ley de los 10 mandamientos. Él les dijo así, en Éxodo 15:26 lo sabemos, pero miren, si observamos bien lo que dijo el Señor, le dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué es eso de si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios? Es prestar plena atención para poder comprender las palabras que Él nos da. Porque, no sé, yo me he dado cuenta que a veces cuando yo hablo con las personas, estamos conversando y a veces no se comprenden bien las palabras, ¿verdad? Y a veces se tuercen las palabras o se comprenden mal las palabras. Pero dice, mira,
Si oyes atentamente, o sea, vamos a ir razonando las palabras del Señor para poder entonces hacer lo recto. El Señor ya nos da un consejo divino y ese es uno de los primeros consejos para eso, es combatir ese mal pensamiento. Oír con atención plena para poder comprender sus palabras. Y eso es lo que nos va a llevar, una vez comprendiéndolas, nos lleva a hacer lo recto delante del Señor. Pero dice también, y dieres oídos a sus mandamientos. Saben, hermanos, estaba yo investigando eso, estas dos palabras. O sea, el Señor dice, oye atentamente y da oídos, que significa mucho más de solamente oír de oídos. Dar oídos significa mucho más de eso. Y es entender, o sea, entendimiento. El Señor quiere que tengamos entendimiento. Recordemos el libro de Daniel 12 que dice, los entendidos van a ¿qué? A resplandecer. Van a entender y van a resplandecer. Porque no todos son entendidos, hermanos. Y esperemos en el Señor que nos ayude para que nosotros podamos estar ejercitando nuestros pensamientos. Porque de ahí, como les decía, pende nuestra vida eterna, nuestra vida futura. De ahí pende el poder entender, el poder ser verdaderamente sabios. No como esos sabios que se creían sabios solamente de letra, pero no entendían. Por eso no entendieron que Jesús había venido. Y bueno, pues oír y entender es lo que el Señor sigue amonestando. Esto es el Antiguo Testamento. Y sabemos quién dio estas palabras a Israel, quién fue el ángel de Jehová. ¿Y quién era el ángel de Jehová? El mismo Señor Jesús. Pero miren, en el Nuevo Testamento, cuando ya Jesús se hizo carne, volvió casi a repetir las mismas palabras. En Marcos capítulo 7, 14 dice, y llamando así a toda la multitud, a todos los que le oían les dijo, oídme todos y entended. ¿Ven? Porque muchos escuchamos solamente, pero dice, oídme todos y entended, o sea, entiendan. El Señor quiere que no solamente oigamos, hermanos, por eso dice, muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Porque muchos oímos, pero pocos entendemos. Ojalá que podamos ser esos entendidos, porque los entendidos son los que obedecen, son los que practican y siguen las enseñanzas. Miren, dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que le contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Ve cómo el Señor repite mucho eso? Porque Él quiere que sea un oír de prestar atención y de ser escrupulosos en esas palabras. El que tenga oídos, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? Ven qué tan importante, mis hermanos. Esta era una parábola que hoy muchos lo están tomando como literal, como decir, mira ya, el Señor ya, tú puedes comer de todo, porque pues Él dice que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale, eso contamina, así es que ya el Señor bendijo todo. Pero Él era una parábola que estaba Él dándole pues a la gente, dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y con esto yo me doy cuenta que la gente, especialmente los pastores que están enseñando a sus congregaciones a decir, coman lo que sea. Al fin, mira, el que come, dice, no contamina, sino que el que habla o el que dice cosas, eso contamina. Y pues comen sus deleites que son perjudicales y que los está llevando a la ruina y a la muerte. Y eso me da a entender que entonces no escuchan con atención la palabra del Señor.
no oyen con los oídos, como dice el Señor. El que tenga oído para oír, que oiga. Porque ni los discípulos entendieron, imagínense, y hoy ya muchos te entienden las palabras fácilmente de Jesús porque las están torciendo a sus concupiscencias, a sus malos pensamientos. ¿Ven? Eso es lo que está arrastrando a la humanidad, mis hermanos. Por eso es que se está acabando el amor de Dios, el amor a los mandamientos del Señor. ¿Se imagina si con muy luchas y con muy apenas se pueden entender estos mandamientos? Ahora, ¿cuánto más si se les habla de la otra ley, que es la ley de la salud? ¿Se imagina que si se les hablara de la ley de la salud, hermanos, si con muy trabajo conocen y quieren entender esta ley? Es una lucha, y eso que está registrada aquí, miren, Éxodo 20 lo dice claritamente todo, del sábado y todo, y hay una lucha, una guerra. Ahora imagínense presentarle la otra ley. Por eso démosle gracias a Dios de que nosotros estamos aquí, no por, mm, yo no sé, Dios vio algo en nosotros y Él quiere que todo mundo sea salvo, pero nosotros pues quisimos creerle, oírle y atenderle, por eso estamos aquí, aquellos que salieron del mundo, ¿verdad? Que fueron traídos del mundo. Pues yo fui traída del mundo por escuchar esa palabra. Entonces, el Señor, por eso dice, Él quiere que todos nosotros entendamos. Y bueno, ¿quién es el que entiende, hermanos? ¿Quién es aquella persona que presta atención para entender? ¿Quiénes son los que entienden? Miren aquí esta, Primera de Corintios capítulo 2, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Se puede imaginar eso? ¿Podemos decir nosotros tenemos la mente de Cristo? ¿Qué es tener la mente de Cristo, hermanos? Aunque el Señor quiere que nuestros pensamientos sean fluidos como los pensamientos de Él, para que nuestras acciones puedan demostrar que nuestros pensamientos son armonizados a la vida de Jesús. Pero ¿qué es tener la mente de Cristo? Todos tenemos acceso a la mente de Cristo. Porque si estas palabras que salieron de su boca, para que usted, cuando usted va a hablar algo, primero, ¿a dónde se formulan las palabras? ¿Dónde se formulan? En la mente, en los pensamientos. Y después, habla, aún para escribir. Primero está el pensamiento y después usted lo va escribiendo para que no se olvide ese pensamiento. Entonces nosotros tenemos el pensamiento del Señor, pero este pensamiento, ¿saben por qué no se entiende? ¿Saben por qué muchos lo comprenden mal? ¿Por qué está torcido completamente? Y aquí volvemos a decir, es porque estamos como ese roce, como ese choque, porque si nuestros pensamientos son carnales, este pensamiento que está aquí no es carnal, hermanos, por eso no lo podemos entender completamente, porque es pensamiento de Dios, que está plasmado en letras, está plasmado en tinta para que nosotros podamos conocer la mente de Dios. Por eso, son palabras, hay muchas palabras que son difíciles de entender. Hay mucho, nosotros yo no creo que ya sepamos todo, o sea, conocemos poquito. Hay mucho más que aprender de aquí, de la mente de Dios, hermanos, porque es tan amplia, o sea, dice, ni aún todo el mar pudiéramos compararlo con todo lo que hay aquí, con todas las joyas, con todas las verdades, con todos los tesoros. No podemos, hermanos, es una mente infinita. ¿Quién, quién la puede entender toda? Pero nosotros la tenemos. Tenemos la mente de Cristo. Pero no solamente es para tenerla cerrada, sino eso es para, si yo quiero saber qué piensa mi hija, qué piensa mi esposo, qué piensa mi hermano, qué debo hacer, pues es la comunicación. Y pues la palabra de Dios es
por medio de esa es que nos comunica sus pensamientos. Pero bueno, hoy sí que el que tiene, el que tiene esta palabra, o que tiene esa mente, esos pensamientos, debemos discernirlo cuando nosotros conocemos la verdad divina, ¿no? Pero si estamos llenos de influencias carnales, mundanales, hermanos, es bien difícil. Es muy difícil poderla entender y comprender, porque no me recuerdo exactamente dónde está ese verso que dice que la palabra de Dios está bajo pecado. O sea, como que el candado es el pecado. Nosotros tenemos, pues, para poder abrirla y comprenderla, a menos que nos vaciemos y que podamos venir al Señor con humildad para poder entenderla. Hay mucho de qué hablar, pero bueno, voy aquí lo que dice el Señor, ¿no? ¿Qué dijo el Señor? En Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón, lo que hay ahí, ¿qué pasa? Habla la boca, ¿ve? Los pensamientos. Lo que hay aquí, dice, pues de ahí fluyen nuestras palabras. ¿Y qué son nuestras palabras? O sea, tenemos la mente de Cristo. Pero ¿será que como leímos en Jeremías 31:33, el Señor, ¿dónde quiere escribirla? En nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y será que está siendo escrita ahí? ¿O quién está escribiendo en nuestra mente y corazón? ¿Quién está escribiendo? Recordemos que aquí solo hay dos caminos, dos señores, nuestros pensamientos. Bueno, pues lo podemos mirar, hermano, los mandamientos, ¿saben? Se puede escuchar muy atrevido, pero los mandamientos de Dios son la mente de Dios, porque muestran el carácter de Dios. Es un carácter divino, sus pensamientos, su mente. ¿Por qué sabemos que esto es la mente de Dios? ¿Por qué la ley de Dios es su mente? Primeramente porque en el monte Sinaí, ¿qué hizo? Lo habló, fue audible, o sea, salieron de sus pensamientos, audible. ¿Y qué más fue? Escrita, o sea, hermanos, o sea, audible y escrita. Eso es el pensamiento de Dios, porque es su carácter, es su carácter. Y eso nos lo ha dado a nosotros, sus pensamientos. Miren, por eso, gracias a Dios y gloria a Dios, que tenemos, aparte de la Biblia, algo más que nos pueda ayudar a soportar, ¿verdad? Tremendas cosas que aquí existen. Entonces, eso es lo que el Señor nos ha dado, sus pensamientos, su mente. Y bueno, pues como les decía, no solamente existe una ley, hay varias leyes. Y entre ellas está la ley de la salud. Pero ¿saben lo interesante de aquí, hermanos? Lo interesante de esto es que recordemos que nuestro cerebro está compuesto por dos hemisferios. No es que está partido, sino está unido bien, pareciera como si estuviera partido, pero es uno. Pero se divide como hemisferio izquierdo y como hemisferio derecho. ¿Y quién fue el que creó este cerebro? ¿Quién lo creó así? ¿El Big Bang? Fue Dios quien lo creó así. ¿Y creen que Dios nomás lo quiso crear así porque ay, a mí me gustó hacerle una mitad al cerebro y que se vea bonito? Hay un porqué, hermanos. Y saben que estos dos hemisferios están relacionados con la ley de Dios. Miremos esto. Científicamente descubierto hace ya décadas atrás. Y bueno, creo que muchos de los que aquí estudian salud o los que han estudiado medicina saben esto, que los dos hemisferios pues trabajan como decir cruzados, ¿verdad? El hemisferio izquierdo pues mueve todo lo que viene siendo la parte derecha. El derecho mueve el cuerpo, toda la mitad del cuerpo izquierdo, perdón. Entonces, si ustedes miran allí
el hemisferio izquierdo es el que controla el lenguaje, o sea, lo que hablamos. Controla la capacidad de los números, todo lo que vemos, el lenguaje escrito, controla la lectura, controla el razonamiento. O sea, en otras palabras, el hemisferio izquierdo es el que ve lo físico, lo literal, lo ve. Pero, si se dan cuenta del hemisferio derecho, ayuda al sentido musical, ayuda a las formas tridimensionales, el que usa el sentido del arte, o sea, el sentido de la música, el sentido del arte, todo lo tridimensional, pero especialmente el hemisferio derecho es el que usa la imaginación. O sea que el izquierdo ve lo físico, el derecho ve lo que no se ve, lo espiritual se puede decir. Por eso es la imaginación, lo que no podemos ver. Porque este es el derecho es el que se utiliza para todo lo que es el arte, o sea, tu imaginación, tus ideas, la música, ¿de dónde sale? Del pensamiento derecho, de lo que no se ve. Y saben, hermanos, yo no encontré esa cita, pero saben que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ellos no eran como nosotros de que zurdos y que otros derechos. Ellos con las dos manos podían hacer las mismas cosas, o sea, escribían con una y escribían con la otra igual. No era como nosotros que como que está entorpecido un lado, como que está adormecido un lado. Entonces, ¿cuál es el hemisferio que nosotros más usamos? El izquierdo es el que más usamos, ¿eh? Porque movemos más la mano derecha y todo lo derecho es lo que más usamos. Y es el que más se utiliza el hemisferio izquierdo. Por eso, lo que sucede con el hemisferio de la imaginación, que es el derecho, hermanos, ¿por qué creen ustedes que es difícil cuando usted le habla a una persona de las cosas del cielo, que puedan creer? Porque casi es que imposible, que ellos dicen cuentos de hadas, cuentos de fantasías. Es casi imposible creer, o sea, han creído una verdad, pero después donde terminan, resultan yéndose al mundo nuevamente. ¿Por qué? ¿Saben que Satanás conoce muy bien nuestro cuerpo? Él sabe cómo trabaja nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que ha hecho? Él ha hecho que nos centralicemos más nosotros en las cosas visibles, en las cosas perecederas, en las cosas vanas, en lo físico, en lo que se corrompe. En eso estamos utilizando más el hemisferio izquierdo, que miren, por eso cuando nos hablan de Dios o a la hora de algo espiritual, ¿qué es lo primerito que hace? O te duermes, o no aguantas, o no quieres, o no crees, o no te importa, no te interesa, porque está adormecido. O sea, Satanás nos ha llevado a que utilicemos más ese hemisferio izquierdo, que es lo carnal, lo que podemos palpar. Si no palpo, no creo. Si no lo veo, no creo. La gente por eso es más triste, hermanos, saber que de los que un día conocieron esta verdad, que conocieron luces preciosas y que terminaron fuera y salen odiando todo, porque se ha centralizado mucho más en utilizar el lado, el hemisferio izquierdo. O sea, no, hermanos, es este lado el que más se ha ocupado el enemigo, tenernos distraídos para que nosotros, mire, por eso la humanidad está, ¿cómo se puede decir? Off, apagado espiritualmente. Es literal, hermanos, porque vamos siempre tras las cosas visibles, tras lo que vemos, tras lo que es, todo lo que es vanidad. Y miren, no es casualidad, no es casualidad de que Dios haya hecho el decálogo en dos partes.
Y a mí me hubiera gustado tener aquí de muestra una mente para que un cerebro para que pudiéramos comparar y ver. Pero esto no es ninguna casualidad. Y si ustedes vamos comparando y comparemos esto, la ley de Dios, ¿no? Se compone por dos tablas. Una es el amor a Dios y la otra es el amor al prójimo. ¿Cuál es la tabla que es el amor a Dios? ¿Cuál tabla es? No. Fíjense bien, ¿qué tabla nos muestra el amor a Dios? Es la derecha. ¿Y cuál es la tabla que nos muestra el amor al prójimo? La izquierda. ¿Qué es lo que vemos? ¿Con qué es lo que vemos nosotros literal o físico? ¿Con qué? Con el hemisferio izquierdo. Y el derecho es lo que se ve ¿qué? Lo espiritual, la imaginación, hermanos. Es el cerebro, es la mente, hermanos. Es literal, la mente, por eso digo, no pudo haberse equivocado nada de lo que dice su palabra, porque todo está conectado con nuestra carne, nuestra piel, nuestros tejidos, nuestro sentido, porque Él nos formó para que fuéramos nosotros templo y morada de Dios. Templo. Y pues este templo, ustedes se imaginaban cómo aquella gente, o sea, todo escrupulosamente limpio de dentro del templo, oro, todo debía estar bien ordenado, igual nosotros así por dentro y por fuera, como templo. Pero, ¿dónde es que iban las tablas de los mandamientos en el templo? ¿Dónde es que van? ¿En el lugar qué? En el lugar más santo, hermanos. Y entonces, ¿qué es nuestro pensamiento y nuestra mente? El lugar más santo, el lugar más íntimo que nadie puede entrar sino solo tú y Dios. Porque el que era sumo sacerdote y entraba al lugar santísimo, solamente él sabía lo que y podía oír lo que Dios hablaba con él. Intercambiaban palabras. ¿Y quién sabía de allá afuera? Nadie. ¿Quién puede saber de nosotros? Nadie. Nadie, hermanos. Y a veces dice yo cómo quisiera estar en tus pensamientos para saber qué piensas. Pero nadie, solo él. Ni el mismo de Satanás no puede saber lo que nosotros estamos pensando. ¿Por qué creen ustedes que es la lucha de querer conectar nuestros pensamientos? ¿Sí han sabido todo eso, no? Quieren conectar nuestra mente con una computadora, con dispositivos, que nuestros pensamientos suban a una nube, que nos podamos comunicar telepáticamente. ¿Sí saben eso ustedes o no saben eso? ¿Por qué creen ustedes que todo eso de las vacunas, tanto todo lo que están contaminando cielo, tierra, mar? ¿Por qué creen, hermano? Es una lucha por nuestros pensamientos, por nuestra mente. Pero imagínense, si todavía no llegamos a ese tiempo, pero ya nuestra mente ya está cautivada por el enemigo, ya está corrompida por Satanás, vamos a tener, y estamos teniendo esa guerra con la inteligencia artificial. Es una guerra, hermanos, psicológicamente y se va a convertir físicamente. Pero todo comienza por aquí, porque aquí primero es donde Satanás puede moldear tanto caracteres como pensamientos, como ideas, como todo, pero es ahí donde el Señor quiere sanarnos, ¿no? Entonces, por eso, yo creo que los mandamientos de Dios es su mente del Señor. Por eso dice, ¿quién tiene la mente? Nosotros tenemos la mente del Señor. Pero Él no quiere solamente que la tengamos por afuera luciéndolos. Por eso, Jeremías 31 que leímos, las escribiré en su mente y en su corazón. Eso Él quiere escribirla. No solo porque dice la letra mata, la piedra que quiere en tablas de carne. Por eso el título se llamaba En tablas de carne. Primera de Juan 4. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿con qué lo ve?
con el izquierdo. Si no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, ¿cómo puede si este hemisferio con el que más está centralizado y más estamos familiarizados, dicen, no pueden amar a su propio prójimo? ¿Y cómo van a amar al que no vemos, hermanos? No está ejercitado. Si no está bien ejercitado, el izquierdo, pues está más dormido el derecho. Pues es un mentiroso el que dice que ama a Dios. Es bien importante, hermanos. ¿Y saben por qué? Yo cuando estaba estudiando esto, yo digo, Señor, el Señor nos habla a todos, hermanos. Me habla a mí, no sé a cuántos más de los que nos vayan a ver, el Señor también les quiere hablar. Pero saben que cuando Dios toca la llaga, cuando toca un lugar donde está punzando, es cuando la gente se enoja, ¿no? Revienta y cierra los oídos, pero no sabe que el Señor está tocando para sanar. El Señor quiere sanar. Es bueno, a nadie yo pienso que es difícil que o sea, aceptemos que alguien nos diga una verdad. Es difícil, o sea, ¿quién puede aceptar? Es vergonzoso que alguien te diga algo, una verdad, y que está reprochando nuestros pensamientos o nuestra conciencia. O la misma palabra de Dios, cuando nos la exponen, la tenemos ahí bien expuesta, pero aún seguimos con la excusa. Y entonces es un dolor, es un dolor. Pero si nosotros no nos dejamos sanar por el Señor, esa llaga se va a hacer costra. ¿Y saben lo que es una costra? Y después cicatriz y ya no más arreglo para eso. Es importante ejercitar el derecho. ¿En qué manera lo podemos ejercitar, hermanos? Eh, pues es lo que ve el espiritual, ¿no? El arte y todo eso, o sea, en los evangelios, en la palabra del Señor, en la música, o sea, pero hablando una música sana, las lecturas que tenemos, los cantos, o sea, podemos ejercitar porque así nosotros nos vamos haciendo la idea, la imaginación, estamos ejercitando, estamos creyendo más si nosotros al estar leyendo nos imaginamos, porque ese es el de la imaginación, el creer a Dios, o sea, o el amar a Dios, es el hemisferio de la imaginación. Pero ustedes saben, el mundo cristiano es el que más odia. El mundo católico no se diga, ¿no? Cuando habla de los no hacerse imágenes y no postrarse, o sea, ponen excusa y tapan y tapan. Nosotros no adoramos, nosotros nomás veneramos. O sea, excusas, hermanos. Y el otro mundo que según se dice que son cristianos y que no son idólatras, cuando se les habla del sábado, ¿cómo hablan del sábado? Odian que se hable del sábado. O sea, ven cómo Satanás de una u otra manera a unos los tiene por un lado adormecidos, a otros por otro lado, pero a nosotros como adventistas, ¿de qué lado nos puede adormecer? ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Cuál mensaje viene acompañado con el mensaje del tercer ángel? ¿Ustedes creen que Satanás no sabe eso? ¿Ustedes creen que Satanás no nos puede adormecer en eso? Él sabe cuáles son nuestros fuertes, que nos puede hacer fuertes o nos puede debilitar. Él sabe nuestras verdades. A todos, miren, al católico, al mundo cristiano, al adventista, miren, él sabe. Por eso le decía, sus flechitas las tiene bien afiladitas, bien apuntaditas, porque él no nomás tira por tirar. Pero primero, la mente, ¿no? La va haciendo, amoldándola psicológicamente. Entonces, ¿qué fue lo que ofreció Satanás a Cristo en una de sus tentaciones? Todo esto te daré si postrado me adoraré. Le ofreció reinos, riqueza, poder terrenal, pero Cristo estaba ejercitado de los dos, porque él creía firmemente o sea,
en el Padre, porque Él se hizo como nosotros. ¿Estaba propenso? Si no, dice, Dios no puede ser tentado. Pero Cristo, al hacerse como nosotros, fue tentado, porque Él se despojó de su naturaleza para hacerse como nosotros, para poder salvarnos, porque si no, imagínense, Satanás hubiera tenido otra excusita y decir, mira, es que Él, pues como es Dios, Él puede librarse de mis tentaciones, pero si no hubiera venido como tal, ¿ustedes creen que Satanás le hubiera tentado? Porque dice, Dios no puede ser tentado. Satanás sabe cómo vino Jesús. Quiso, ¿ve? Ofrecerle la cosa terrenal, visible, pero el Señor estaba bien ejercitado de sus dos hemisferios. Y como les digo, esto también lo que hizo el pecado, hermanos, de nosotros, o sea, cambió todo, cambió el clima, los animales, cambió, o sea, todo. Y aún hasta nosotros cambiamos, porque dice que Él hizo a la mujer y al hombre simétricamente, la hizo perfecta, no era algo a medias. Pero cuando entró el pecado y todo, miren, nos ha paralizado. Es como vivir en una parálisis cerebral, espiritual se llama eso, porque es la parálisis a donde él más le interesa es darle el amor a Dios. Porque el que ama a Dios puede amar también a su prójimo, el que ama al prójimo puede amar a Dios. Pero él ha paralizado, nos ha paralizado la mitad de nuestro cuerpo. Y él sabe dónde es. Pero miren, por eso, cuando el Señor nos dio los mandamientos, ¿no? Que las dio en dos, nos puso, dijo, ustedes van a estudiar, escudriñen las escrituras. Y imagínense, el escudriñar las escrituras, ¿quién se iba a imaginar que aún hasta los pensamientos estaban plasmados en tablas? Pero no quiere solamente en tablas de piedra, sino quería plasmar ahora en nuestra mente, en nuestra carne, tablas de carne en nuestros pensamientos. Pues es su pensamiento de él, hermanos. ¿Se imagina cómo nosotros podemos adoptar el pensamiento? Solamente escuchando, porque así se hacen nuestros hijos, así se amoldan nuestros hijos, y por eso ellos llevan rasgos de nosotros, como son sus caracteres, ¿verdad? Llevan rasgos porque fuimos amoldados, y el Señor quiere eso de nosotros, pero Él quiere que nosotros, para que Él pueda escribirlas, tenemos que oír. Él dice, oigan atentamente las palabras de Jehová tu Dios. Entender. Eso es lo que quiere el Señor, que entendamos, no solamente que oigamos. No solamente eso, hermanos. Es muy diferente el oír que el entender. Es totalmente diferente. El Señor muchas veces dijo que el pueblo estaba lejos, su corazón estaba lejos, porque solamente los oían de qué? De oídos nada más. Pero el corazón estaba lejos. Y miren, Deuteronomio en el capítulo 6, en el verso 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, hablando de la ley de Dios. Y dice en el verso 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Aquí. El Señor, ya imagínense, nos lo dice ya desde el Antiguo Testamento, a dónde debían estar como una señal. Pronto ya viene el tintero, ¿no? Para poner señal a los hijos de Dios. ¿Y qué es la señal? Esas palabras, si ustedes leen Deuteronomio 6, habla de la ley de Dios, pero dice, debe de estar como frontales entre tus ojos, aquí en el medio, hermanos, entre los ojos en el mero centro, porque aquí están los dos hemisferios, ahí está el razonamiento, ahí están los pensamientos, ahí está nuestra vida, nuestro ser, nuestro carácter, ahí está.
Pero cuando él dice, pues mantener, que mantuviéramos su ley entre nuestros ojos como frontales, él habla de su ley, que son los pensamientos, o sea, pensamientos constantes, continuos, porque esa es la mente de Dios. ¿Dónde quería que el Señor nosotros nos pusiéramos como esa señal, que la atáramos como una señal entre los ojos, dice, en la frente, entre los ojos, porque ahí está. Y si ustedes pueden mirar, el lado derecho es la tabla derecha. Lo que el hemisferio puede observar solamente, el derecho, lo espiritual, lo invisible, la imaginación, el amor a Dios, al que nadie podemos ver. Así físicamente no lo hemos visto. Es usando la imaginación, usando nuestro sentido, usando el sentido, como se dice, espiritual. Y el del lado izquierdo, pues ahí está, el lado izquierdo que maneja nuestra mano derecha y todo lo derecho, lo que ve lo terrenal, lo físico, lo literal. Y esa es la ley del hombre, imagínense el amor al prójimo, lo que vemos, lo que oímos. Por eso digo, el Señor, Él quiere ahí, mire, que ahí se escriba su ley, ¿verdad? Él dijo, lo que lo leemos aquí, Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué es lo que no sabe Satanás de nosotros, hermanos? Él sabe todo, él conoce todo de nosotros. Nos ha conocido por casi 6,000 años, los gustos, o sea, somos los mismos, no, no tenemos algo diferente a los antediluvianos. Tenemos lo mismo, porque somos pasajeros, ¿verdad? Vamos, venimos, otros vienen, pasan, se van, vienen, o sea, somos peregrinos, pasajeros. Pero como en ese peregrinaje, como solamente somos temporales, esperamos la vida eterna que nosotros seguimos o nos conducimos. Por eso es que el Señor está peleando por esa mente que es el trono de Dios. Y Satanás también está peleando. Por eso sabemos que viene esa guerra en Apocalipsis 13:16, cuando ya la vamos a ver pronto, cuando va a ser que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha, o en la frente. ¿Ven? Él está peleando por eso. El trono de Dios, el lugar santísimo de nuestro cuerpo, donde nadie puede entrar, Él está peleando porque el Señor dice, mira, la vas a poner como señal, se va a atar en tu frente. Pero miren, también Él va a poner en la frente esa marca y que ninguno pueda comprar ni vender, sino solo el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Pero mire, dice en el 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Ven? El Señor pide que nosotros tengamos ¿qué? Entendimiento. Siempre, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y bueno, el Señor puso en mí hablar esto, porque recordemos, mis hermanos, que si tenemos una ley moral y el Señor quiere, o sea, que estemos sanos y que vayamos nosotros prosperando, nuestra salud como el alma es prosperada, o sea, salud y alma es porque tiene leyes, la rigen leyes. Y nosotros tenemos la ley moral para el alma y tenemos la ley física para la salud. Pero que no vaya a ser que nos estemos o que nos esté adormeciendo, que nos esté apagando. Porque recordemos, mis hermanos, que va a haber una separación. Va a haber una separación. ¿De qué?
dice, va a separar trigo y cizaña. ¿Pero qué es lo que va a separar eso? ¿El mensaje del tercer ángel va a separar? Y viene cuando va a separar también del sábado y del domingo. ¿Qué otra cosa también va a separar? ¿Saben, hermanos, que ahorita la reforma por salud está separando a muchos? Yo no sé cuántos de ustedes que vienen de esas iglesias no quieren que se toque ni un punto de esto, nada. Está habiendo una separación, porque es parte del mensaje del tercer ángel. O sea, dice, está íntimamente conectado, no puede ser separado. Pero si se le está rechazando, hermanos, ¿qué está pasando? Está habiendo una separación de trigo y cizaña. Por eso es bien importante, mis hermanos, saben que los escribas y los fariseos que se creían o que decían eruditos de la ley, ellos interpretaban las profecías. Ellos sabían, pero no vieron, no creyeron en el que había venido. Hace ya más de 2000 años vino y ellos todavía siguen esperándolo. Ellos quedaron, ¿cómo quedaron ellos? ¿Quedaron en luz? ¿Quedaron engrandecidos? ¿No dijo el Señor Jesús que su casa iba a quedar desierta? ¿Por qué entonces vino la destrucción del templo en el año 70? Quedaron cegados, hermanos, quedaron en completa tinieblas. Y saben que ellos odian con el solo hecho de escuchar el nombre de Jesús, ellos odian ese nombre. Yo no sé cuántos de ustedes han visto todo eso que está pasando. Ellos odian con el simple hecho de escuchar el nombre de Jesús. Y ahorita se está descarando más, así como las redes sociales están saliendo, ¿ve? Pero mire lo que está pasando. El mundo cristiano no está viendo eso. Y ellos están bien centrados que ese es el pueblo bendecido, que ese es el pueblo elegido, que ese es el pueblo de Dios, que ¿ve cómo está el mundo cristiano? Viendo que ellos no quieren al Mesías, a Jesús, al Salvador, lo rechazan, cómo hablan pestes de él, y el mundo cristiano está a los pies de ellos. Un rabino ortodoxo que cómo habló de Jesús y cómo habló de los seguidores, o sea, de los cristianos, hermanos. Por eso es bien importante que nosotros nos ejercitemos, hermanos, nuestros pensamientos, porque ahí es el Señor quiere escribir. Va a ser terrible la persecución que viene. Y con este pensamiento, con este pensamiento dejamos, debemos mantenernos nuestra mente que sea limpia, hermanos, pura, pero para eso se necesita esfuerzo, se necesita esfuerzo. Por eso el Señor dijo, el que quiera ir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Significan sacrificios diarios. Significa reconocer, arrepentirnos, pedir perdón y apartarnos del mal. Porque de otra cosa, hermanos, no la vamos a librar. Y orar mucho, orar. Porque, hermanos, estamos a punto de desatar una guerra terrible cual nunca antes se había visto. Dice el Espíritu de Profecía que no hay una pluma que pueda describirlo. No hay nada que lo pueda descifrar. Y por eso es bien importante ejercitarnos tanto como físicamente como espiritualmente, moralmente, hermanos, porque la batalla viene duro. Y si en lo poco nosotros no podemos ser fieles al Señor, porque la reforma pro salud dice, si en lo poco no podemos ser fieles, en lo mucho no nos va a poder poner.